Sobre el partido del fin de semana. Yo creo que definiríamos el partido como un partido muy sólido de todo el equipo. Creo que la unión de jugadores y entrenadores sobre el planteamiento de partido fue total, con lo que al final, si el jugador quiere el entrenador y el entrenador en el jugador, el rendimiento va a ser bueno. Por lo tanto, por esa parte, queremos felicitar a nuestros jugadores por el rendimiento que dieron, tanto físico como mental, como táctico, de 1 al 90. No se bajó el pistón en ningún momento. Entonces, por eso ahora estamos muy contentos con nuestros jugadores. Luego, desde el partido, sabíamos al campo que íbamos, las dimensiones que tenía, el perfil de equipo, buenos entrenadores rivales, entonces ya veíamos que era un partido complicado, ¿vale? Bueno, planteamos el sistema para coger bien las segundas jugadas, tener el juego interior para salir filtrando pases entre líneas y creo que nos salió bastante bien. Creo que el planteamiento encajó bien con lo propuesto por el rival y no salieron las cosas. La verdad es que no salían las cosas, conseguíamos circular, encontrábamos dentro, muchos jugadores en los intervalos podían romper líneas con el control y ahí iniciábamos contras. Y bueno, yo creo que fue un partido muy bueno. Creo que el gol que metemos, el 0-2 en el 45 a primera parte, la última jugada, creo que fue un toque bastante mental para el rival. A nosotros nos viene bien porque vamos a media parte 0-2 con un poco más de ventaja y nos da esa tranquilidad. Y siempre un gol último minuto siempre es una carga mental. Creo que eso nos favoreció a nosotros y les perjudicó a ellos. Entonces la segunda parte no bajamos nada el pistón, no nos confiamos, aprendimos de lo que nos pasó la primera jornada en campo de San Miquel de Baleñá. Misma situación, 0-2 a media parte, siendo superiores, controlando el partido, y ahí eso no fue por tema mental. Entonces, bueno, los jugadores entonces hemos aprendido de ese error o de ese fallo, y bueno, ya mentalmente nos preparamos para esto, tanto mental como táctico, para no bajar el pistón ni el rendimiento en ningún momento. Y bueno, seguimos a un nivel muy alto, el Alella no lo puso fácil en ningún momento, pero bueno, llegábamos con ocasiones claras y las sacábamos metiendo. Al final, con un 0-3, 0-4, el rival bajó un poco el pistón porque ya no se ve capacitado. Nosotros